Así que vamos a comenzar a grabar en este momento. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carolina Correa. Soy coordinadora del área políticas educativas del IESER Chile, que es, digamos, quien nos presta apoyo, ¿cierto? Quien eh, nos ayuda, ¿cierto?, a organizar este coloquio. Entonces, primeramente les voy a dar la bienvenida a todos y a todas y decir que tengo el agrado de estar acá en la segunda versión de este coloquio, ¿cierto?, que es Derecho a una educación escolar de calidad en países de América Latina. Que este es un encuentro que nace con el propósito de reflexionar, de debatir y también de proponer acciones concretas que garanticen una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, ¿cierto?, para todas las personas de nuestra región. El marco de discusión se sostiene en el reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental y un motor clave para el desarrollo sostenible de estos países, ¿cierto? Como sabemos, en la actualidad persisten brechas significativas en materia educativa, tanto en calidad como en pertinencia y prácticas pedagógicas que respondan a contextos que son heterogéneos. Entonces, este coloquio lo que busca es profundizar en el análisis, perdón, de problemas y allanar un camino hacia la construcción de soluciones, abordando eh, distintas aristas, por supuesto, del tema que orienta este evento. Entonces vamos a invitar a cada uno y a cada una de los participantes y de quienes se exponen hoy día a aportar con apertura, con espíritu colaborativo y con rigor. Y, y nada más decir que este coloquio sea un espacio de diálogo crítico y propositivo también, que impulse estas nuevas ideas y que nos acerquen a la realización efectiva de ese derecho a una educación de calidad. Entonces, esa es la invitación. Vuelvo a destacar que este coloquio nace por iniciativa de los investigadores e investigadoras del área de políticas educativas del IESET Chile. Para quienes lo conocen, este IESET es el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Les voy a dejar un vínculo también en el chat para quienes quieran conocer más acerca de lo que hacemos. Y destacar, insisto, en que este coloquio tiene el propósito que ya mencionamos, ¿verdad? Vamos a esperar, o sea, vamos a seguir, pero en un momento más también nos va a dar algunas palabras en esta apertura nuestro director del IESET Chile, Marcel Tesá. Pero antes voy a introducir un poco los temas de las ponencias. En primer lugar, bueno, ya saben, al igual Conectar, que mañana no tendremos escoja tres dejarlo. ponencias, No, porque me voy a una reunión con Daniela. Si cuando vuelvo ya no ¿sí? estás, Se le me da quedó lo abierto mismo. el micrófono, sí, a Eduardo. Pero ya estamos acá y como les digo, vamos a atender a tres presentaciones, al igual que el día de mañana. La primera es Derecho en la Educación en Brasil, Fundamentos, Trayectorias y Dilemas. La segunda exposición va a ser Revinculación y Permanencia Educativa en América Latina y el Caribe, evidencias para garantizar el derecho a la educación en la pospandemia desde un enfoque de desarrollo humano. Y en tercer lugar, pero por supuesto no menos importante, vamos a tener la exposición Política Educacional Chilena entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. ¿Ya? Obviamente ahí es lo que sigue. ¿Ya? Vamos a empezar también a conversar acerca de quiénes van a ser nuestros expositores y expositoras. En primer lugar, tenemos a Adriana Dragone Silveira, que es de la Universidad de Sao Paulo. Ella es licenciada en Pedagogía de la UNESP Río Claro. Es máster en Educación de la Universidad de Sao Paulo, doctora en Educación de esa misma universidad. Tiene prácticas postdoctorales en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Ella es hoy en día profesora titular de la Universidad de Sao Paulo en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras. Eh, También es coordinadora
del Laboratorio de Datos Educativos y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Investigadores en Financiamiento de la Educación, FINEDUCA. Su área de investigación es la política educativa, el derecho a la educación y la financiación de la educación. En segundo lugar, nos acompaña hoy Jorge Castillo Peña, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de París, cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica, también en investigación, por supuesto, de políticas educativas y fenómenos en el nivel escolar y superior, dentro de los que destaca su participación en diversos estudios para organismos internacionales como el PNUD Chile, UNESCO, Flaxo y otros, en los que ha profundizado en temáticas vinculadas al desarrollo sostenible y educación. Actualmente es investigador del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, PIE. También les voy a dejar el vínculo, por supuesto, para quienes deseen conocer también la labor de ese instituto. Y desde mayo de este año nos acompaña en el IES Chile representando a ese programa y colaborando también, por supuesto, en el área de políticas educativas. Y en tercer lugar tenemos a Claudio Almonacid Águila, que es doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente en el área educacional en diversos programas de pregrado y pregrado y posgrado, tanto a nivel nacional como internacional. Es profesor titular en el Departamento de Formación Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Su área de especialidad es el análisis de las políticas educacionales, en particular el análisis de los efectos de la privatización de la educación pública, investigando sobre procesos de exclusión social y educativa en Chile. Hoy es coordinador del programa de Magíster en Política Educacional de la OMSE. Entonces, habiendo dicho todo eso, los voy a dejar con Adriana Dragone, ya habiendo sido presentada, por supuesto. Así que te cedo la palabra a Adriana. Boa noite, buenas noches, Noches, buenas noches em bienvenida. Brasil, buenas tardes aí em Chile. Desculpa meu atraso, mas tinha classes, então, No hay problema. Gracias por acompañarnos, Adriana. sim, obrigada, muitas graças, Carolina, pela invitação, e também é muito gosto estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu trabalho aqui em Brasil, meu olhar para o direito à educação em Brasil. Carolina, já começa a minha fala. Sí, por supuesto. Eu ¿Vas a vou, compartirnos alguna vou presentación? compartilhar aqui só um momento. Sí, ahí te di el pase. Vemos perfecto. Perfeito? Ujú. Colocar em modo tela cheia é melhor? Ujú. Ahí se ve perfecto. Perfeito? Just um minuto. Justa. Ok. Então, eu vou falar sobre direito à educação em Brasil, fundamentos, trajetórias e dilemas. Meu espanhol é muito mal, então he combinado com Carolina um portunhol, mas desculpa porque não há me preparado tão bem para falar em portunhol. Então, Carolina, se tiver alguma palavra que não hace bem, por favor, pode falar. Perfecto, lo hacemos así. Sim, em Brasil é importante destacar que o direito à educacionalizado, quando comparamos com outros países em América Latina
ou como comparado com os Estados Unidos ou outros países em Europa, o Brasil tem uma larga declaração do direito à educação em la Constituição de 1988. Esta Constituição estabelece que a educação, diferentemente do Chile, é um direito social. É um direito social, assim como é saúde, a habitação e outros direitos. E isso tem uma implicação importante, porque direito à educação é um direito individual, mas em Brasil tem primeiro uma perspectiva social. Então, se como um direito social é a educação como direito de todos é uma construção histórica desde o século passado, e na Constituição Federal de 1988 assignado que direito à educação é direito de todos, é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, tem três partes como obrigatória. Desta forma, é impossível em Brasil ter autorização para fazer homeschooling sem uma lei específica, porque o Estado tem que atuar em conjunto com a família para esta educação. Outro ponto importante a destacar é que a finalidade da educação. Porque quando a gente destaca a educação no Brasil, tem três finalidades na Constituição: pleno desenvolvimento da persona, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quero destacar esta finalidade, principalmente porque o tema deste colóquio é direito à educação à qualidade. Quando discutimos a qualidade, é importante ter em mente qual é a finalidade da educação. Em Brasil, a Constituição define três objetivos. Outro aspecto, se temos direito, temos que ter possibilidade de exigibilidade. Em Brasil, com a Constituição Federal de 1988, temos um fortalecimento das instituições e instrumento para assegurar a educação, o direito à educação. Temos o desenvolvimento do Ministério Público, diferentes instrumentos jurídicos e não jurídicos, nos quais a família, o Estado, a sociedade pode usar para obrigar o Estado a assegurar o direito à educação. Outro ponto importante da fundamentação do direito brasileiro é que, ao longo de 3 décadas, há um movimento de especificação, que Norberto Bobbio ha chamado de especificação de direitos, e também de ampliação dos deveres do Estado. Por quê? Brasil tem 14 anos de escola obrigatória. A educação básica obrigatória em Brasil começa em 4 anos até 17 anos e é um direito público subjetivo. Como um direito público subjetivo, cada pessoa e cada membro da sociedade pode reivindicar ao Estado o cumprimento deste direito. E os padres têm obrigação também obrigatória dos 4 aos 17 anos, é um direito que se impõe crime de responsabilidade ao Estado quando não oferta e crime de abandono intelectual para as famílias. No aspecto da ampliação dos deveres do Estado, em Brasil, temos como dever do Estado a atenção em educação infantil desde o nascimento até 5 anos. Isto é um dever complexo porque é um dos desafios em Brasil para assegurar acesso a todos.
Outro dever do Estado importante é atenção para aqueles que não tiveram acesso à idade correspondente, que é a educação para jovens e adultos. E na Constituição também há um direito, uma obrigação do Estado, que é atenção especializada às pessoas com discapacidade. Tem outros deveres na Constituição, mas estes são os mais importantes quando temos acá para discutir alguns fundamentos do direito à educação. Outro aspecto importante em Brasil é que a Constituição define princípios para a ensinança. Acá há destacado 5 princípios. Um é sobre igualdade de condição para o acesso e a permanência. O outro é sobre estándar de qualidade. Este aspecto eu vou falar um pouco mais. Gestão democrática, pluralismo de ideias de concepção pedagógicas e gratuidade em todas as instituições oficiais, desde a escola infantil até a universidade, se as instituições oficiais é gratuita. Esta é uma conquista importante do Brasil em la Constituição de 1998. Sin embargo, é importante dessa tradição em declarar direitos em la Constituição, em leis específicas para a educação, ou leis específicas para colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, pero uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. No Brasil, há um largo caminho hasta a plena implementação. Penso que temos que ter desafios também no espaço de declarar direitos em Brasil, especificamente quando se habla em qualidade. O que é qualidade? Como podemos exigir qualidade se não há especificamente na legislação? Mas em Brasil há um longo caminho para que possa implementar a legislação que já está declarada. Mas em Brasil é muito importante declarar direito em la lei, porque significa reconhecer que todos têm direito a um bem social relevante. E a declaração dos direitos, para que possa efetivar em la prática, é necessário mais democracia. Sin embargo, em Brasil, nos últimos anos, há problemas com a democracia. Então, os direitos à educação, especialmente durante o governo Bolsonaro, têm passos atrás em la implementação. Vou mostrar isso. Importante desafios em Brasil têm a ver com alguns avanços. Em las últimas 3 décadas, a democratização das oportunidades educativas muito grande, expandindo o acesso à educação. Brasil, diferentemente de Chile e Argentina, vai ser democratização da educação no final do ciclo passado. É muito recente a democratização das oportunidades educativas, especialmente pela escola primária. No entanto, a democratização trouxe contradições para novos desafios. Temos novas demandas por acesso em la escola infantil, demandas por acesso no ensino superior. Então, a democratização das oportunidades educativas é boa, mas traz também novas demandas. E, por outro lado, também é percebido um enorme desafio em Brasil
que é a exclusão generalizada por falta de aprendizagem ou por uma aprendizagem insuficiente. Este é o principal desafio no Brasil, assegurar um direito à educação que contempla todos e que contempla a aprendizagem. Quando falamos em educação de qualidade, para mim é importante destacar que o adjetivo qualidade é implícito ao direito à educação. Não se é possível reconhecer um direito à educação que não se tenha qualidade. Então, se não é um direito, não é uma educação para todos. Direito à educação de qualidade tem que ter, na minha concepção, três aspectos importantes. Quando se habla de direito à qualidade, direito à educação de qualidade, é preciso ter acesso, permanência em la conclusão e la idade adequada. Vou mostrar em Brasil que é um desafio muito grande, que os jovens não terminam a escola. E outra parte é aprendizagem. Então, o direito à educação tem que contemplar três desses aspectos. É preciso olhar o direito à aprendizagem, mas é preciso assegurar que também todos tenham acesso e estejam na escola, permanência e a conclusão e a idade adequada. Nesse sentido, é importante questionar-se realmente este direito à educação de qualidade, nessas três perspectivas, está garantizado a todas e todos? Né? Ou é um privilégio de alguns? Privilégios, e na expressão de Anísio Teixeira, importante teórico brasileiro sobre direito à educação, que disse que quando não se há direito à educação, se é privilégio, não é um direito assegurado. Para isso, é preciso monitorar as desigualdades, as assimetrias, com indicadores desglosados. As médias encobrem desigualdade, assimetrias. É importante monitorar a educação em acesso, permanência, aprendizagem, mas olhando para diferentes categorias de desigualdade. Por exemplo, em Brasil, quando pensando em acesso, a Constituição brasileira assegura que todos os niños de 0 a 5 anos têm direito. Mas acá, os niños de 1 ano, em Brasil, solamente 17% têm acesso à educação. Mas é muito diferente em las partes do Brasil. Em Norte e Nordeste, tem um menor atendimento, em lo Sudeste e Sul, mas quando se olha para os niños de 2 a 3 anos, tem um atendimento maior, mas também muito desigual entre as grandes regiões em Brasil. E 4 e 5 anos, que é um direito obrigatório desde 2009, ainda em Brasil não há assegurado 100% de todas as crianças de 4 e 5 anos em la escola. É um direito, está na Constituição, é crime de responsabilidade, é crime de abandono intelectual pela família, mas ainda temos quase 7% dos estudantes em média, mas em partes do Brasil como o Norte, há um percentual maior das crianças que não estão na escola. Outro lado, quando olhamos para a educação primária em Brasil, temos uma cobertura, um atendimento grande, mas quando olhamos em urbana e rural, temos um atendimento muito diverso, cerca de 10 pontos percentuais menos o atendimento no rural
quando comparado com a área urbana. Ou seja, mesmo os estudantes de 16 anos não estão todos na escola e há uma desigualdade entre áreas urbanas e rurais. Outra desigualdade muito persistente no Brasil se refere aos mais pobres e aos mais ricos. E aqui trouxe um trabalho, uma tábua de porcentagem da população de 15 a 17 anos, que também é obrigatória para ter que assistir à escola secundária, mas em Brasil, dos mais ricos, 90% estão atendendo a escola secundária. Os mais pobres, 66%. Cerca de 23 pontos percentuais de distância entre os mais pobres e os mais ricos. Educação, é preciso assegurar uma garantia de igualdade a todos. E pensando nos desafios e nos avanços que precisamos ter em Brasil, um dos importantes aspectos para mim é assegurar a qualidade da educação com uma financiação adequada. Não é possível superar desafios de incluir todos, de garantir permanência aos estudantes e também melhorar a aprendizagem se não temos uma financiação adequada. Por quê? Para garantizar o acesso a todos sem discriminação de localidade, de regiões urbano ou rurais, pode ser percentual menor de atendimento. Então, garantizar a todos sem discriminação é preciso investir mais dinheiro, mais uma financiação adequada. Para que possamos garantir a aprendizagem de todos e todas os estudantes, é preciso investir em projetos específicos. Aqui não terei tempo de dedicar-me a falar especificamente sobre esse ponto. Sei que teremos outras falas que vão se dedicar no colóquio a discutir mais a aprendizagem. Mas é preciso assegurar condições adequadas. Em Brasil, quando se fala em qualidade, a Constituição define que todo o ensino necessita ter estánдар mínimo de qualidade. A Lei de Educação vai estabelecer estándares mínimos de qualidade, como a variedade e quantidade mínima por estudante de insumos essenciais para o desenvolvimento do processo de ensinança e aprendizagem. Mas quais são os insumos essenciais? Qual variedade? Qual quantidade? Nesse aspecto, em Brasil, não há uma lei que estabelece quais insumos seriam essenciais para que podemos exigir e para que podemos obrigar o Estado a garantizar a todos os ninhos e ninhas. Quando se falamos em condições adequadas de oferta, é preciso assegurar, no mínimo, 3 aspectos: remuneração adequada para os professores, assim como a formação. Em Brasil, temos desafios com uma remuneração muito baixa, quando comparamos a outros países da OCDE, e uma formação também insuficiente em muitas escolas. Como garantizar uma aprendizagem para todos se temos desafios na formação adequada de professores? A saída ou resultados em Brasil, como em São Paulo, estado do qual trabalho, tem investido mais não em formação crítica de professores, remuneração adequada para que tenha um bom professor, mas investir dinheiro em plataformas digitais. Outro aspecto, é preciso investir em infraestrutura. Em Brasil, eu estou trabalhando em
em uma cidade, em Brasil, em São Paulo, muito rica. No entanto, temos escolas de lata, escolas muito quentes em verano em Brasil. Isso não é possível. Temos que investir em boa infraestrutura que tenha laboratórios, que tenha bibliotecas, para que possa ter condições adequadas de oferta. Assim como é necessário pensar numa gestão da escola, uma gestão democrática como princípio da Constituição. Mas Adriana, tudo te isso, interrumpo brevemente para contarte que te quedan 5 minutitos. sim, já vou finalizar neste tempo. Muchas gracias. Todo isto tem custo, precisa de dinheiro. Não é possível segurar professores com remuneração e formações adequadas, boa infraestrutura se não tem financiação adequada. Mas, sem embargo, a financiação adequada depende da disputa pelos fundos públicos. Em Brasil, temos um movimento de diminuir o investimento do Estado em los serviços sociais. Então, há uma restrição de investimento em Estado que limita a quantidade que a União, o governo federal, pode investir também nas escolas municipais e nas escolas estaduais para assegurar maior equidade. É preciso considerar que esta disputa implica decisões políticas. E as decisões políticas sobre educação vão limitar a garantia do direito à educação quando tratamos do financiamento adequado. Para encerrar, para garantir políticas educativas para um direito à educação de qualidade, trago aqui 3 aspectos. É preciso romper com a reprodução das desigualdades sociais. É preciso uma atenção especial a regiões com alta concentração de pobreza e vulnerabilidade social. Os dados sobre desigualdade mostram que os pobres, os negros, a população rural têm menor acesso à educação e uma menor taxa de aprendizagem. Então, é preciso romper com a reprodução dessas desigualdades que são sociais e se revertem em desigualdades educacionais. Outro aspecto é a assignação de recursos pedagógicos e profissionais, guiados por um princípio da justiça equitativa e adequada. Não é possível ter recursos que não se preze para assegurar uma justiça que considere uma equidade. Esse recurso é suficiente, é adequado para a educação. E, por último, temos que ter um conceito mais ampliado de resultado educativo. O que é qualidade? Resultado é um aspecto da educação para garantizar a qualidade. O resultado educativo não pode ser somente medido pelas evaluações em larga escala. É preciso olhar para a inclusão social, uma formação para a cidadania e também para os direitos humanos. Muitas graças, acho que falei muito rápido. No, Adriana, lo hiciste perfecto, te pudimos entender maravillosamente, así que nada más agradecer tu presentación e invitarte a que te quedes más adelante para que podamos responder preguntas en un momento, si te parece. Solo una consulta por el momento, ¿nos podrías compartir esa presentación? Sim, claro, te envio. Buenísimo. Ya vamos a comentar entonces esta presentación de la doctora Adriana Dragones Silveira. Reitero para quienes se están uniendo a este coloquio, Derecho a la Educación en Brasil, Fundamentos, Trayectorias y Dilemas. Así que vamos a reservar las preguntas para un momento más y agradecemos nuevamente a Adriana por su presentación.
A continuación, le voy a dar el pase a Jorge Castillo Peña. Ya lo hemos presentado, ¿cierto? Nos va a exponer la presentación Revinculación y Permanencia Educativa en América Latina y el Caribe, evidencias para garantizar el derecho a la educación en la pospandemia desde un enfoque de desarrollo humano. Así que te cedo la palabra, Jorge. Eh, Gracias, Carolina. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches también a todas y a todos. Eh, bueno, primero agradecer la invitación y poder compartir de alguna forma este estudio que me tocó desarrollar hace el año pasado, a inicios del año pasado. Voy a compartir también el PPT. No sé si se ve, pero Está cargando. ya. Ahí sí, ¿o no? Sí, Ya, pero se ve chico, no se ve ampliado, ¿no es cierto? exacto, exacto, no en pantalla completa. No sé cómo puedo hacer eso porque el Abajito banner, en el costado inferior sí, 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 derecho, sí. el banner de abajo no me deja ampliarlo porque me aparece el banner de Zoom. Ah, Eh, ahí sí creo. A ver, no. O sea, salvo que lo haga así, pero no me deja, salvo que haya una función dentro de, eh, a ver, momento. no hay problema. No. Es que cuando abro Zoom me aparece el banner abajo y cuando trato de ampliarlo abajo se me despliega el banner de Zoom, entonces no me deja meterme en el banner de, o sea, pero igual se ve, ¿no es cierto? Por último, Y vemos perfectamente. ya. Si quieres, lo puedes presentar así o lo puedes intentar de alguna otra forma. Si alguien quiere colaborar en esto, bienvenido sea. Está compartiendo pantalla, me dice, pausar, compartiendo el tema está que claro, como ya sé lo que puedo hacer, a ver. Ah. Ahí sí no tampoco, no, No, vemos menos de esto. ahí sí, Ahí se ve mejor, sí. ya, ahí sí. Bien, Ya, gracias por la espera. no Bueno, te preocupes, adelante. que desarrollé al principio del año pasado a solicitud de una agencia internacional que justamente tenía como propósito, como, principalmente bueno, en un contexto más bien de pandemia y de post-pandemia y los efectos de la pandemia que generó en el sistema educativo, como ustedes saben, tiene que ver mucho con el aumento de la desvinculación o deserción de estudiantes y la disminución de la asistencia escolar sobre todo en los primeros meses después de la vuelta o del retorno a la vida escolar más tradicional, por decirlo así. Y en ese contexto, bueno, particularmente a partir de la realidad chilena que se estaban desarrollando principalmente dos grandes como políticas o estrategias a nivel de política educativa. Uno tenía que ver con el plan de reactivación educativa, que era un plan que tenía distintas dimensiones, dentro de las cuales una tenía que ver justamente con promover y mejorar la asistencia educativa, y algo que recientemente, hace pocos días, la semana pasada, se lanzó, que es un nuevo sistema de protección de trayectorias educativas en Chile, que si bien tiene como foco o tiene como inicio como un sistema de alerta temprana, es un sistema mucho más complejo y en línea, se podría decir, en formato de tipo SIGE, como estos sistemas de información para la gestión educativa, para ir monitoreando justamente la asistencia y otro tipo de indicadores para promover y mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Em, pero estos sistemas o estos planes requerían como de algún tipo de información más asociada como a la gestión de las escuelas, cómo desde la gestión de las escuelas se podía favorecer, por una parte, la revinculación, es decir, la reincorporación de estudiantes que habían salido del sistema escolar para que volvieran al sistema escolar, y por otra parte, la retención o la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Y frente a esa situación, como de tener pistas más específicas en términos de estrategias, programas como que tuviesen como efectividad dentro de la región, se me pidió llevar a cabo una revisión sistemática de carácter más exploratorio,
como sale ahí, orientado a identificar y analizar prácticas efectivas que promovieran la permanencia y la revinculación educativa en la región, en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Este objetivo buscaba de alguna forma generar evidencia que contribuyera al fortalecimiento en la gestión de las escuelas y en la gestión más local para mejorar la asistencia de niños, niñas y adolescentes, entendiendo a la educación como una capacidad habilitante esencial para el desarrollo humano en Chile. Entonces, lo que les voy a presentar de alguna forma tiene que ver con una mirada, con los resultados y una mirada a esta revisión sistemática y finalmente con algunas conclusiones respecto, de manera más interpretativa, respecto y mirado esta situación desde el enfoque de desarrollo humano o el enfoque de capacidades o capability, como se le dice en inglés. Respecto a la metodología, contar brevemente que esta fue una revisión sistemática basada en el modelo Prisma, principalmente orientado a explorar, mapear y evaluar intervenciones educativas que tuviesen algún vínculo con la gestión de los establecimientos educativos en particular, para y que promovieran la permanencia y la revinculación al sistema educativo. Como bases utilicé principalmente, bueno, WOS, Web of Science, como matriz, Google Scholar también para ampliar un poco a una literatura más gris y publicaciones que no estuviesen necesariamente indexadas necesariamente, porque bueno, ahí les cuento que una de las cosas con la que me encontré es que a diferencia en otros continentes, en América Latina y el Caribe, no hay necesariamente tanta evidencia respecto a evaluaciones más rigurosas en términos de impacto respecto a estrategias específicas de revinculación o de permanencia, o que promuevan la permanencia, más bien dicho, en los sistemas escolares. Y también otras fuentes utilizadas fueron documentos técnicos e institucionales de organismos internacionales y o ministerios de educación de la región. El periodo que se miró fue el año 2014 al 2024, con la idea de poder capturar experiencias tanto en prepandemia como pospandemia, en español, inglés y portugués, en los niveles educativos parvulario, primario y secundario, como les decía anteriormente, pero que fueran experiencias o que tuviesen algún vínculo explícito con la gestión de las escuelas. Lo menciono porque hay una serie de dispositivos o estrategias que buscan promover la permanencia, pero que no necesariamente tienen un impacto o tienen una vinculación con la gestión escolar. Y ahí principalmente lo que se buscó eran estudios experimentales, cuasi experimentales, correlacionales, o ya desde una perspectiva más cualitativa, también estudios de caso y también publicaciones institucionales con evidencia aplicada respecto a estas temáticas. Bueno, ahí aparecen, bueno, considerando que la selección que se hizo, finalmente llegué a 49 artículos y documentos, de alguna forma, que dieran cuenta y que fueran pertinentes al foco del estudio. Ahí, bueno, hubo criterios de inclusión y exclusión, que no voy a detenerme en aquello, pero claro, no solamente aparecieron muchas tesis de grado, de magíster, de doctorado, y más bien lo que se buscaba era investigación de alguna forma con mayor nivel de rigurosidad y para poder tener mejor evidencia para el trabajo que se solicitó. Y bueno, para cada una de estas experiencias se aplicó una matriz de análisis que ahí aparecen como las dimensiones que se utilizaron justamente para poder caracterizar este tipo de estrategias. Em, Respecto a bueno, no sé si abordar esto después o antes, pero no voy a abordarlo después. Voy a entrar directamente a los resultados y al final voy a hacer una reflexión desde el enfoque de desarrollo humano. Bueno, respecto a la documentación encontrada, bueno, alta presencia de literatura gris, me refiero como no necesariamente evaluaciones de impacto o científicas publicadas en revistas indexadas, sino que y también muchos, especialmente de organismos internacionales. Había mucha documentación que, si bien hacía uso de cierta evidencia, eran más bien documentos que orientaban el trabajo hacia la permanencia o la revinculación de estudiantes en el sistema escolar, una limitada evidencia sobre impacto de estrategias específicas, y eso, bueno, lo comparo, por ejemplo, con un estudio similar que se hizo algunos años atrás en Estados Unidos, donde
había mucha información con evaluaciones de impacto de ciertas estrategias. Bueno, y eso es reconocido en distintos como distintas publicaciones, distintas como literatura, da cuenta efectivamente que en América Latina y el Caribe carecemos muchas veces, generamos muchas estrategias, pero carecemos de evaluaciones más rigurosas de impacto que permitan también, por ejemplo, la escalabilidad de muchas de estas estrategias. Principalmente lo que encontré, pude encontrar tenía que ver con, estaba más bien enfocado en niveles superiores, es decir, primaria superior y secundaria, me encontré menos en educación parvularia o en primaria inicial. Y bueno, orientación y manuales representan una parte significativa de las publicaciones que fueron encontradas, aunque que es importante destacar al momento de presentar los resultados. Respecto a los tipos de estrategias que encontré, insisto, aquí lo que busqué y era parte de los filtros importantes de la búsqueda tenía que ver con que fueran estrategias que tuviesen algún vínculo con lo que sucede en la escuela. Y en ese sentido, si bien me encontré con distintos tipos de estrategias, algunas de estas fueron consideradas porque eran estrategias que de alguna forma tenían algún vínculo con la experiencia escolar o educativa que se desarrolla en los centros escolares. El primer tipo de estrategia tiene que ver con, y ahí, bueno, en Brasil tienen muchos años en este tipo de estrategias que tiene que ver con transferencias económicas condicionadas. O sea, yo me recuerdo en los años 90 la Bolsa Escola, que fue una de las primeras y que fue muy referenciada para políticas educativas en Chile posteriormente. Bueno, ese es un tipo de estrategia con las cuales me encontré, que como ustedes saben consisten en la entrega de apoyo económico a familias, condicionado a asistencia y a impedir de alguna forma el empleo de los propios, o el trabajo adolescente, el trabajo infantil. Eh, de alguna forma lo que se encontró es que este tipo de estrategias mejoraban la asistencia y reducían la inasistencia escolar, más aún cuando este tipo de estrategias se combinaban con componentes formativos. Em, por ejemplo, cuando estaban asociados a tutorías o cuando estaban asociados, por ejemplo, a ciertos talleres que los estudiantes debían desarrollar, ahí el componente de efectividad aumentaba considerablemente y por eso fue considerado porque algunas de estas estrategias tenían ese vínculo con algún aspecto más formativo propio de la escuela. El impacto académico, también se pudo encontrar que el impacto académico era débil o poco sostenido en el tiempo. Muchas veces cuando después de un tiempo como que no necesariamente se mantenía ese impacto después de la continuidad de años de la estrategia, que requieren de una continuidad mínima de 3 años para ser efectivos en familias más vulnerables. Y suelen mostrar mayores beneficios o mayor impacto en zonas más rurales o en estudiantes de menor nivel socioeconómico. Eso fue como lo que encontré asociado a este tipo de estrategias. Otra estrategia que encontré y que consideré importante eran estrategias que tenían como foco estudiantes o abordar ciertas conductas más disruptivas. em, y ahí principalmente en este tipo de estrategias tienen que ver con intervenciones centradas en la autorregulación, la resiliencia y promover un clima escolar positivo, y principalmente asociadas a estrategias de tipo tutorías personalizadas o talleres de habilidades socioemocionales a través bueno, de los distintos modelos como CASEL u otros, capacitaciones de docentes en manejo de aula y de la convivencia y del clima de aula, y también el trabajo conjunto con familias. De alguna forma lo que se identificó en este tipo de estrategias es que mejoran asistencia, logran efectivamente mejorar asistencia, en algunos casos desempeño académico y autorregulación, y obviamente además generan un mejor entorno o entornos más inclusivos de aula y reduciendo también los comportamientos más disruptivos dentro de las salas de clase. Un tercer elemento tenía que ver con componentes o estrategias asociadas a promover información o la vinculación de las familias o el compromiso de los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes con la experiencia escolar. Y estas estrategias buscaban involucrar a madres, padres y cuidadores en la trayectoria educativa de sus de sus hijos. Las modalidades que encontré dentro de esta categoría de estrategias tenían que ver con información, con envío de información personalizada sobre asistencia, por ejemplo, a los padres, esto a través de WhatsApp o a través de otro tipo de mecanismos, talleres de sensibilización y apoyo a los apoderados y a los padres de los estudiantes, y protocolos también en algunos casos de comunicación positiva entre familias y escuelas. Lo que identifiqué dentro de este grupo de estrategias tenía que ver con
o su impacto estaba asociado a que lograban muchas veces incrementar la conciencia de los padres sobre la asistencia de sus hijos y reducir la brecha entre la percepción parental y la realidad de la asistencia. Hay algunos estudios mencionaban que en general los padres tienden a tener una evaluación o una mirada mucho más positiva de la asistencia que tienen sus hijos a la escuela y que no siempre es tal. Por lo tanto, conocer este tipo de información era un elemento importante también para favorecer la permanencia y la asistencia de los estudiantes en el sistema escolar. Finalmente, bueno, no finalmente, perdón, finalmente respecto a esta lámina, estrategias de tipo sistemas de alerta temprana, o más conocidos como SAT, que tienen que ver con herramientas más predictivas que identifican a estudiantes en riesgo de desvinculación o de deserción escolar. Y esto principalmente funciona a través del registro y análisis de asistencia, rendimiento también, y otro tipo de variables como comportamiento escolar con protocolos de seguimiento, visitas domiciliarias y de derivación de apoyos externos cuando se requiere. O sea, generalmente estos sistemas de alerta temprana van monitoreando obviamente la asistencia, pero también van generando estrategias de apoyo justamente para hacerse cargo de aquellos estudiantes que están en riesgo, entre comillas, de desertar del sistema educativo o de desvincularse del sistema educativo. Estos sistemas también era bien variado. En general, lo interesante de estos sistemas es que abordan o abordan más de un nivel, o sea, operan a nivel de escuela, operan a nivel local y también muchas veces a nivel nacional, donde cada nivel tiene entradas distintas de información que les permiten ir monitoreando justamente a nivel, en una escala mayor, obviamente, los niveles más altos dentro del sistema y una mirada mucho más fina en aquellos a nivel escolar, pues justamente para ir monitoreando la asistencia de los estudiantes. Los desafíos que planteaban este tipo de estrategias tenían que ver con la necesidad de poder mantener actualizada la información justamente para que sea pertinente, ya que la idea es que sea un sistema que opere de manera en proceso, por decirlo así. Y obviamente hay todo un desafío de la coordinación intersectorial, porque muchas veces estos sistemas de alerta temprana son alimentados con información que no proviene necesariamente solo del mundo educativo, sino que también muchas veces de salud, de las áreas de protección social o a nivel de justicia juvenil. Em, Otro tipo de estrategias, bueno, estrategias específicas para promover asistencia escolar, me encontré también con algún tipo de estrategias que tenían que ver con programas o acciones que desarrollaban directamente establecimientos educativos que buscaban motivar la presencia diaria en la escuela mediante refuerzos positivos, por decirlo de alguna forma, mediante incentivos muchas veces a nivel de estudiante o a nivel de cursos, por ejemplo, un premio al curso en el cual tiene mayor asistencia respecto a los otros, y me encontré con muchas estrategias que estaban asociadas a eso, a generar incentivos, perdón, por estudiante o por curso, y también muchas veces también asociado también a proveer de mayor información a los padres respecto a la asistencia de sus hijos. Bueno, Jorge, una gran... disculpa, si me permite un segundo, te quedan 5 minutitos para exponer. Finalmente, las tutorías es una de las estrategias de mayor presencia en el sistema, o sea, en la realidad latinoamericana, bueno, y a nivel del mundo también, generalmente porque son reconocidas como aquellas que tienen en términos costo-beneficio son más efectivas y no solamente tienen un impacto a nivel de los aprendizajes de los estudiantes, sino que también a nivel más socioemocional o en habilidades más blandas, justamente por este vínculo más cercano entre estudiantes que puede ser a nivel individual o a nivel grupal, pero siempre en grupos más pequeños. Bueno, hay algunas características, son más efectivas cuando tienen una duración, ojalá de un año, cuando se siguen grupos máximo de 6 estudiantes por tutor, donde este tipo de tutorías también incluyan de alguna forma a las familias y se coordinen con los docentes que son los que trabajan con los estudiantes a nivel de la escuela, y obviamente cuando se focalizan en estudiantes con mayores dificultades. Y finalmente, todas las anteriores, más bien, todas las estrategias que he mencionado tienen que ver principalmente con estrategias asociadas a la permanencia, la asistencia, y me encontré con un número menor de experiencias respecto a estrategias directamente relacionadas con la revinculación de estudiantes, y está principalmente los elementos claves que uno podría distinguir de este tipo de estrategias tenían que ver con formación de equipos especializados en revinculación, principalmente profesionales que tengan un perfil de trabajo comunitario y educativo,
donde las visitas domiciliarias, el trabajo comunitario y con la familia eran clave, y también obviamente el trabajo intersectorial, que tiene que ver con vincular lo que sucede en la escuela, con servicios sociales, muchas veces con organismos no gubernamentales y servicios públicos como las municipalidades. Pero lo que de alguna forma esta estrategia siempre tenían, y su vínculo con la escuela, era que además de identificar estudiantes que no estuviesen asistiendo a la escuela, pudiesen generar un apoyo para la inserción de esos estudiantes en las escuelas. En el fondo, un acompañamiento que fuera más allá de que se matriculara, sino que existiera efectivamente un acompañamiento, que muchas veces ese acompañamiento estaba asociado a algunas de las estrategias que mencioné anteriormente. Y un último tipo, antes de, como para cerrar, que me encontré también, me pareció interesante, tenía que ver con algunos estudios que daban cuenta que las mejores estrategias tienen que ver con promover efectivamente una gestión educativa integral e inclusiva. Más que estrategias específicas para promover la asistencia, lo que se requiere es efectivamente promover desde la política educativa una gestión educativa inclusiva, que tuviesen una centralidad en lo pedagógico, con un currículum más priorizado y contextualizado, con prácticas docentes colaborativas, porque promovieran una evaluación más diversificada y más formativa, donde se reconociera la cultura de los propios estudiantes, un trato respetuoso a la diversidad, con espacios extracurriculares que vincularan y generaran un vínculo mucho más subjetivo y socioemocional de los estudiantes con su educación. Y obviamente donde los estudiantes pueden participar en la gestión escolar, y obviamente este tipo de gestión también se mencionaba como una gestión educativa donde los programas que viniesen desde la política educativa fueran reinterpretados e integrados dentro de la gestión escolar, y no entendiéndolas como una superposición de programas, o como acá en Chile hablamos, este arbolito de Pascua, donde las escuelas tienen un montón de programas distintos, pero que no le integran a su quehacer cotidiano en términos de la gestión. Quisiera, no sé si me alcanzo, pero justamente porque lo que estoy dando cuenta tiene que ver con los principales hallazgos, pero la reflexión final tiene que ver con cómo mirar esto desde el enfoque de desarrollo humano. Eh, Desde el punto de vista del enfoque de desarrollo humano, y aquí solo mencionar, me voy a tomar un minuto, espero, o un minuto para poder hacerlo. No hay eh, problema, no hay problema. Tiene que ver con que, bueno, el concepto de desarrollo humano tiene que ver, o el enfoque de desarrollo humano, el enfoque de capability o capacidades, bueno, que es un enfoque que proviene principalmente del trabajo que ha hecho Martha Nussbaum. En particular, yo lo tomé desde los informes sobre desarrollo humano que se desarrollan en Chile desde el PNUD. Da cuenta principalmente, bueno, que lo que las sociedades deben desarrollar tiene que ver principalmente con promover el desarrollo de las personas, y que el desarrollo de las naciones tiene que ver con el desarrollo que tienen las personas en particular, donde es más importante, donde el desarrollo económico no es necesariamente el reflejo necesariamente del desarrollo que tienen las personas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las sociedades o las políticas públicas es potenciar las oportunidades de las personas para que puedan realizar aquella vida que consideren valiosa, o puedan desarrollar sus propios proyectos de vida. Por lo tanto, las sociedades lo que tienen que hacer es proveer de condiciones en el entorno necesarias para que las personas puedan apropiarse de esas capacidades y puedan desplegarlas en ese sentido para desarrollar sus propios proyectos de vida. Eh, en ese sentido, se puede decir que lo que tienen que hacer, que las capacidades son oportunidades que están en el entorno, que son socialmente construidas a través de normativas, leyes o políticas públicas, pero que las personas, los sujetos, se apropian de ellas de manera individual y las transforman en capacidades que les permiten ser mucho más autónomos y más libres para decidir su vida. Obviamente, una persona que aprende a leer tiene mucho más autonomía y más libertad para decidir que una persona que no ha adquirido esa capacidad. Por lo tanto, en ese sentido, uno puede decir que la educación puede ser entendida como una capacidad clave y habilitante para la adquisición de otras capacidades, como, bueno, recordando un poco lo que presentó recién la experiencia brasileña, participar en ser un ciudadano de un país, de una sociedad, poder participar también en el mercado laboral. Bueno, obviamente esas son capacidades que de alguna forma dependen de esta capacidad más clave que es adquirir la educación. Y en particular, cuando uno mira desde esta concepción de desarrollo humano, uno podría reconocer que para asegurar el fortalecimiento, el desarrollo de una capacidad, la política pública tiene que generar oportunidades, tiene que hacerse cargo
de la apropiación de esas oportunidades por las personas, incluso de aquellas personas que están más lejos o les es más dificultoso apropiarse de esa capacidad, y también tiene que generar escenarios de despliegue para que las personas luego de haberse apropiado de esa capacidad puedan desplegarla, porque la capacidad tiene validez cuando se despliega, no cuando solo se interioriza. Desde esa perspectiva y quizás como desde de una perspectiva mirando un poco el ejercicio que se hizo respecto a identificar estas estrategias, uno podría pensar que a nivel de oportunidades, bueno, y aquí tomando también en consideración la presentación anterior, en general, bueno, Brasil, Chile y muchos países de la región cuentan con una normativa y una política educativa que en mayor o menor grado tratan de promover, o en algunos casos asegurar el derecho a una educación escolar primaria o básica que permita a las personas de alguna forma adquirir esta capacidad, la capacidad de comprender el mundo y que les permita posteriormente desarrollar sus proyectos de vida y ser más autónomos en ese sentido. Pero no basta con que exista una ley que defina en el caso de Chile que la educación primaria y secundaria sean obligatorias, sino que también se requieren promover estrategias como las que vimos anteriormente que les presenté, que se hagan cargo justamente de focalizar este apoyo en aquellos segmentos de la sociedad, en este caso de familias más vulnerables que tienen mayor dificultad para acceder o apropiarse de esta capacidad que está ahí disponible en teoría, por la normativa y por ciertas políticas que la promueven. Y ahí todas las estrategias que mencioné anteriormente buscan justamente y son un buen reflejo de estrategias que buscan o que promueven esta apropiación más específica en aquellos segmentos de mayor dificultad para apropiarse de estas capacidades. Pero también la misma teoría del desarrollo humano, el enfoque de capacidades, plantea que una capacidad solamente puede ser adquirida cuando se puede desplegar. Y esto de alguna forma, y a partir un poco de la reflexión de lo encontrado, que a mi modo de ver, da cuenta de que efectivamente para promover una educación, el derecho a la educación, sí o sí es necesario generar políticas más robustas que promuevan una educación más inclusiva, una gestión más inclusiva de las comunidades educativas, para que efectivamente se puedan hacer cargo de la diversidad que hoy requieren acoger pensando en efectivamente hacer eh, posible y hacer factible y hacer real este derecho a la educación, mueva la pertenencia de los estudiantes al espacio escolar, una gestión inclusiva que genere evaluaciones diversificadas en consideración de las distintas maneras de aprender que tienen los estudiantes que hoy asisten a la educación formal. Por lo tanto, como cierre a modo más reflexivo, para que efectivamente, o sea, en general es necesario generar estas oportunidades a través de normativas, es necesario estas estrategias más específicas que apoyen el desarrollo de esta capacidad en estudiantes como aquellas que mencioné, pero la única forma de que esto efectivamente se pueda desplegar de manera profunda tiene que ver con favorecer políticas que promuevan efectivamente una educación más inclusiva, de calidad e integral. Eso, disculpen, pero eh, era harto lo que tenía que decir. Muchas gracias, Jorge. Además, se entiende porque les comento que Jorge nos comunicó internamente que tiene un imponderable, así que no nos va a poder acompañar en esta ronda de preguntas, pero sí quisiera brevemente que nos pudieras responder al menos una que nos dejaron acá en el chat de Marce Mercado de Antofagasta, que nos dice textualmente: ¿existe evidencia del resultado de la aplicación de estas políticas versus el dinero invertido? Creo que se refiere ahí que si hay algún rédito, hay evidencia de aquello. Ya, sí, en general, bueno, lo que, como mencionaba, hay algunos de esos, por ejemplo, hay una página de una institución que se llama Suma, con dos M, que muchas de estas estrategias han ido monitoreando respecto a, como a la racionalidad costo-beneficio. Bueno, en general siempre las tutorías son las que tienen un mayor como rédito respecto a esa relación, pero muchas de esas evidencias están basadas en experiencias que no necesariamente son de nuestra región, de América Latina, y tienen que ver principalmente con experiencias de otros países donde efectivamente se ha hecho. La voy a colocar aquí en el chat, la institución La que... acabo de eh, poner, Jorge.
ya, Suma con dos M, sí. Así que tiene una página donde efectivamente ha monitoreado algunas de estas estrategias, pero no solo estas, sino que también algunas que son netamente más pedagógicas, por decirlo así, respecto a esto, pero siempre la evidencia está basada, por lo menos lo que me tocó ver, sustentada principalmente en análisis en contextos que no son los latinoamericanos, por lo que decía anteriormente, que en general en la Latinoamérica estamos muy acostumbrados muchas veces a Sí, generar políticas perfecto. Se perdió un poco la señal, no sé si soy yo. y no necesariamente apoyar también a más a más a largo plazo, y obviamente poder quizás escalarlas muchas veces para aquellas que son más efectivas y que efectivamente, no solamente que sean más efectivas, yo creo que lo importante es que aparte de ser efectivas, promuevan o estén asociadas a un enfoque más inclusivo y más integral que como decían en la presentación anterior, el derecho a la educación debe incluir la calidad y la calidad entendida en esos términos. Bien, muchas gracias por tu respuesta, Jorge, por tu tiempo. Y bueno, nos despedimos de ti, pero seguimos con este coloquio y tenemos a continuación al doctor Claudio Almonacid Águila. Lo presentamos anteriormente, ¿cierto? Viene de la UMCE, es el director de Magíster en Política, ¿cierto? De la UMCE y nos trae la ponencia que lleva por título Política Educacional Chilena entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Así que, Claudia, le dejamos a la pantalla la palabra para que comiences. Ok. Y- 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 Muchas gracias. Gusto de saludar. ¿Están viendo, sí? ¿Y están viendo la presentación? Vemos una presentación, sí, un slide de 7, ¿verdad? Súper, 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 súper. Gracias. Oye, como decía, bueno, voy analizar la política educacional chilena de la transición hacia la democracia, eh, colocando en disputa, ¿cierto?, dos principios, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Entonces, que son temas que han sido temas altamente debatidos en la sociedad chilena y en la política educacional en particular. Entonces, quiero retomar aquella discusión, tanto en la medida en que he desarrollado este tema hace muchos años, como en cuanto actualizar esa discusión, ¿cierto? A los últimos datos existentes, para mostrarles, ¿cierto? En qué está esta situación, este largo debate chileno. Entonces, para ello, aquí una pequeña síntesis, ¿cierto? Decir que voy a trabajar estos 34 años, que son desde el 90 hasta 24, que son los datos más actuales del ministerio, lo cual implica pasar, ¿cierto?, por 8 gobiernos de centro izquierda, ¿cierto?, y derecha, y por dos grandes reformas estructurales. Eh, Esa como cuestión más general. Ay, perdón, 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 perdón. Ya, en algunas cuestiones conceptuales y generales, sobre todo para los colegas extranjeros, para que puedan comprender cómo funciona el sistema educativo chileno, decir que, ¿cierto? Hay una tensión constitucional. El tema del derecho a la educación y la libertad de enseñanza están consagrados en la Constitución y, por lo tanto, eh, bueno, de hecho, en los procesos de propuesta de nueva Constitución, tanto la primera versión como la segunda versión, fue un tema también de discusión, ¿ya? Ambas propuestas fueron rechazadas. Por lo tanto, al final terminamos con la misma constitución que ya tenían. Así que este elemento, esta tensión sí, permanece en la constitución, ¿ya? Donde se consagra, ¿cierto?, el derecho a la educación. No solo entendida en términos del derecho de los sujetos concretos, sino también como la responsabilidad de parte del Estado para administrar la gestión, el financiamiento y el currículum del sistema educacional, ¿cierto? Eh,
De hecho, Chile tuvo una larga tradición, ¿cierto? Desde el final del 19, con claridad, con la ley de instrucción primaria en adelante, respecto de consagrar que el sistema educativo estaba a cargo del Estado. Y por el otro lado, ¿cierto? La libertad de enseñanza se consagra constitucionalmente, como digo, en la Constitución del 80, eh, y por lo tanto se entiende asociada a las políticas neoliberales. ¿Cierto? O sea, asociamos, ¿cierto?, que la libertad de enseñanza tiene que ver con la época de la dictadura, con aquellas políticas neoliberales que fundamentalmente entienden la libertad de enseñanza de dos maneras. Uno, como la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para su hijo, y dos, la libertad, ¿cierto?, o la potencialidad de los particulares para crear colegios educacionales, ¿cierto? Para convertirse en lo que legalmente se llama, ¿cierto?, sostenedor, que son cooperadores de la función educativa del Estado. Entonces, ese modelo que fue establecido en los años 80, ¿cierto? A partir de justamente de 78-80, ese proceso que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Va a establecer un proceso, un sistema de provisión mixta, donde por un lado tenemos tres tipos de dependencia de establecimientos educacionales. Por un lado, como ustedes saben, municipales, que a partir del año 17 se empiezan a transformar en servicios locales de educación pública, que es el fenómeno que está ocurriendo hoy día. Por el otro lado, ¿cierto? Colegios particular subvencionados, que, ¿cierto?, para los colegas extranjeros, ¿cierto?, son colegios privados, pero que reciben financiamiento estatal. Y por el otro lado, ¿cierto?, la educación particular pagada, que son absolutamente privados. Entonces, este sistema funciona en función a propósito de lo que planteaba Adriana adelante, del financiamiento, ¿cierto? En este caso, para el caso de Chile, el financiamiento está dado por subsidio. ¿Cierto? El Estado subsidia a los estudiantes en función de su asistencia un poco lo que se decía recién, ¿cierto? Es la asistencia lo que marca el financiamiento. Entonces, los colegios tendrán más o menos financiamiento en la medida que tengan más o menos eh, eh, asistencia mensual al colegio. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta presentación? Es cómo esa libertad de enseñanza, entendida como libertad de elegir de parte de los padres y cómo entendida como libertad de construir colegio, se manifiesta hoy día, ¿cierto? Para eso, les voy a compartir dos grandes tablas, una primera, gráfico, una primera que tiene que ver con evolución de establecimientos educacionales del año 90 al 2010 y una siguiente que tiene que ver con evolución de la matrícula desde el 2000 y algo al 24. ¿Ya? Para que podamos comprender, ¿cierto?, cómo ha ocurrido este proceso de disputa entre la libertad, entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Entonces, lo primero que vemos en este gráfico, ¿cierto?, que son datos del Ministerio de Educación, ¿cierto?, es que el año 92, en realidad el 90, ¿cierto?, cuando retornamos a la democracia, termina la dictadura, teníamos una situación en la cual los colegios municipales eran del orden de 6.300 y algo, y los colegios subvencionados eran mucho menor, ¿cierto? Teníamos 2.780 colegios subvencionados. Y lo que vamos a apreciar es que a lo largo de este periodo, ¿cierto?, los colegios municipales van disminuyendo, fundamentalmente aquí a partir del año 2000, ¿cierto? Y los colegios particular subvencionados van creciendo. Estos son datos que ustedes ya conocen, cosas que por lo menos yo he investigado muchos años. El punto aquí es, ¿cierto?, cuáles son los procesos que están entre medio. ¿Qué es lo que hace que varíe esta evolución de los establecimientos educacionales y se creen más colegios subvencionados? Porque en el fondo esto es lo que representa esta línea azul, la cantidad de colegios que se fueron creando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Colegios subvencionados. Como les decía, el año 92 habían 2.700, el año 98 van a haber 3.100,
el año 2002 van a haber 3.006, el año 2006 van a haber 4.800 y el año 2010, año que hay 5.738, en la cual se alcanza, los colegios subvencionados alcanzan el número de colegios, o equiparan, si ustedes quieren, el número de colegios municipales. Distintos procesos educacionales, en fin. Y una de las cuestiones aquí que habría que remarcar, ¿cierto? Se refiere a el proceso de reforma educacional y en particular el tema del financiamiento educativo, ¿cierto? A través del aumento y la especialización de la subvención educacional en la reforma de Frey, aquí en este periodo 97, 98, en fin, ¿cierto? Es lo que va a generar el despliegue y la creación de más colegios subvencionados. Voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Ahora la evolución de la matrícula desde el 2004 al 2024, ¿cierto? También datos del Ministerio de Educación, donde aquí en rojo ustedes van a tener los colegios municipales y hoy día los servicios del Servicio Local de Educación. En azul, los colegios particulares subvencionados, la matrícula de los colegios particulares subvencionados, y en naranjo, la matrícula de los colegios particulares pagados. Entonces, se aprecia la misma tendencia de la evolución de colegio, ¿cierto? Donde ya al 2008 la matrícula se había igualado entre estas dos dependencias educacionales, ¿cierto? Eh, y la matrícula de los colegios municipales baja, ¿cierto? Tenemos aquí eh, el 2008 45%, el 2002 40%, el 2016 37%, el 2020, perdón, 36%, y hoy día, 24, tenemos 35%. Y en el caso de los colegios subvencionados, que va, como digo, en aumento, si partió el 2008 con 46%, el 2010 tenía 51% de matrícula, el 2014 subió a 53 y de ahí se ha ido más o menos parecido, 54% el 2016, 54% el 2018, el 2020 54 y hoy día, año 24, tenemos 54%. Y bueno, siempre la educación particular pagada por su parte se mantiene en este orden menor a 10, pero igual ha habido una cierta modificación si uno la observa en el tiempo. El 2006 tenía 8%, el 2014 se mantiene en 8, pero el 18 está en 9%, el año 20 está en 9,5 y hoy día se mantiene en 9,5. Insisto, según datos del Ministerio de Educación. Entonces, eh, ¿qué, lo- qué quiero decir con estos datos? Primero, ¿cierto? Tratar de analizarlo en función de la política. Entonces, decir, mira, aquí están los gobiernos, por debajo coloqué, ¿cierto?, a qué gobierno corresponde. Y, ¿cierto?, lo que uno puede ver acá, ¿cierto?, aquí el gobierno de Lagos, de izquierda, ¿cierto?, Bachelet 1, primer gobierno Bachelet, que también es de izquierda, centro izquierda. Aquí está, ¿cierto?, Piñera, de derecha. Aquí está Bachelet, otra vez de izquierda, otra vez Piñera de derecha, y hoy día un gobierno de izquierda nuevamente. Entonces, al hacer esa cruce, uno puede identificar diversos elementos. Uno democrático, ¿cierto? Con Patricio Elwin, demócrata cristiano, ¿cierto? De la concertación, ¿cierto? Una coalición política de centro-izquierda. Parte con 69% de establecimientos municipales y 30% de colegios subvencionados, y eso más o menos se mantiene en su gobierno. O sea,
Ustedes recordarán, ¿cierto?, que ahí está la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en fin, hay un desconcierto, ¿cierto?, porque se suponía que los opositores a la dictadura tenían una propuesta educacional que no pudieron implementar, ¿cierto?, que era justamente fortalecer el derecho a la educación, volviendo al Estado docente. No pudieron hacer aquello porque la LOE se restringía, ¿cierto?, y... por lo tanto, se mantiene este sistema de producción mixta. Luego, en el segundo gobierno democrático, ¿cierto?, con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también demócrata cristiano, y también, ¿cierto?, formando parte de los gobiernos de la Concertación y por lo tanto de centro izquierda, comienza una reforma educacional, ¿cierto? Esa reforma educacional tiene que ver con eh, un diagnóstico, ¿cierto?, planteaba la necesidad de modernizar el sistema educativo, le quería desarrollar, y el sistema curricular, etcétera. Pero uno de los elementos que ocurre allí tiene que ver con justamente con el financiamiento y con el subsidio, con la subvención escolar, ¿cierto? Donde se va a aumentar o sea, se va a aumentar, claro, la subvención escolar y se va a diversificar por niveles y modalidades de enseñanza. Cuestión que en dictadura la subvención era un valor único, ¿cierto? Por lo tanto, ahora no solo se aumentan, sino que se diferencian para kinder, para de primero a sexto básico, para séptimo y octavo, para enseñanza media, técnico profesional, científico humanista, para agrícola, etcétera, ¿ya? Para jornada escolar completa, sin jornada escolar completa, urbano, rural, etcétera. eh, Implicaba que ahora, ¿cierto?, los padres podían colocar más recursos en la escuela subvencionada, ¿cierto? Cuestión que en dictadura tampoco se podía, ¿cierto? En dictadura el financiamiento estaba dado única y exclusivamente por la subvención y ahora, ¿cierto?, se genera este otro mecanismo. Es decir, dicho de otra manera, ¿cierto? Esta reforma educacional se hace encima de la estructura de política educativa que venía de la LOCE. Se mejora, en fin, como queramos adjetivar aquello, pero se mantienen los elementos estructurales. ¿Qué significa eso? Que pasamos de a 66% de colegios municipales, 34 subvencionados, y se crearon 437 colegios subvencionados, un 15% más en el periodo de Frey. En el gobierno siguiente, otra vez, ahora, pero de concertación, pero ahora con Ricardo Lagos, que es un militante del Partido Socialista, o sea, más de izquierda que la democracia cristiana, ¿cierto? Lo que vamos a observar es que se a 32%. O sea, creció un montón el tema de los colegios subvencionados. Después del 2006 al 2010 viene otro gobierno también de la Concertación, también de izquierda, en este caso Michelle Bachelet, ¿cierto? También militante del Partido Socialista, y lo que vamos a observar es que, bueno, aquí ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, que hay una gran movilización social, ¿cierto?, en función eh, de lo que se llama al fin el lucro, ¿cierto? Hay movilizaciones primero los pingüinos, después los universitarios, etcétera, y se termina derogando justamente la LOCE para cambiarla a la ley general, justamente para detener este gran avance de los colegios subvencionados. Entonces, porque se plantea, ¿cierto?, que la libertad de enseñanza lo que está haciendo es generar lucro en las instituciones escolares y en las instituciones universitarias. Entonces, como digo, durante el gobierno de Bachelet 1 se va a cambiar la ley general, ¿cierto? La LOCE y se va a cambiar por la ley general y justamente uno de los temas que está aquí tiene que ver con restringir el acceso de los sostenedores a la educación subvencionada y restringir, sí, restringir también los requisitos y las condiciones de operación de los colegios subvencionados. ¿Cierto? Todo esto bajo la idea de reducir la cantidad de colegios subvencionados y ir sacando operadores del sistema. Ok, entonces, lo que vemos aquí es que los colegios subvencionados bajaron 6 puntos durante el gobierno de Bachelet.
y que la ley general no detuvo ese aumento. Y es justo en Bachelet cuando se produce la paridad entre colegios subvencionados y colegios municipales. Luego viene un gobierno de derecha, ¿cierto? De Piñera 1, ¿cierto? Del año 2010 al 2014, ¿cierto? Y, eh, y se detiene la caída. Y pasa, la educación pública bajó 4%. Venía bajando mucho más fuerte y con la derecha, al contrario de lo que uno pensaría, con la derecha se detiene esa bajada. Disculpa, En el... Claudio, te interrumpo un momento para decirte que te quedan 5 minutitos. Ay, no me asustes, Carolina. No me asustes esas cosas. Ya, voy cerrando. Oye, con el gobierno, segundo gobierno Bachelet, ¿cierto? Disminuye un punto, ahí se elimina el financiamiento compartido, la selección, el lucro, aparece la ley de inclusión escolar. Con Piñera vuelve a disminuir. Y la gran pregunta es qué pasa hoy día con ahora un gobierno directamente de izquierda. Entonces, hoy día los particulares subvencionados, como decían antes, están en 54%. Y la otra pregunta es qué ha pasado con la creación de los servicios locales de educación. Si los servicios locales, la creación de los servicios o el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales están generando que la matrícula se pase hacia la educación pública. Y eso no es así. ¿Sí? Los datos lo que muestran es que siguen estando la matrícula en los colegios subvencionados. Entonces, ahí una especie de resumen de la efectividad de la reforma. Aquí lo ven en gráfico la merma en el caso de Bachelet, ¿cierto? Es donde hay mayor pérdida de colegios y de matrícula municipal. Con Piñera menos, con Bachelet vuelve a reducirse, con Piñera 2 vuelve a reducirse, pero con Boric vuelve a crecer a 1,5. O sea, hay un retroceso en el caso de Boric respecto del fortalecimiento de la educación eh, municipal. Ya, oye, bueno, voy a volver atrás para hacer la conclusión. ¿Qué es lo que yo veo acá? ¿Qué es lo que veo yo aquí en estos datos? ¿Cómo yo leo estos datos? ¿Qué son estos datos que están aquí? Para mí, estos son la decisión de los papás. Estos son los papás tomando decisión. Más allá de la ideología, ¿cierto? O la discusión ideológica respecto al derecho a la educación, la libertad de enseñanza, los papás, ¿cierto? Y las mamás toman decisiones educacionales. Y los papás y las mamás, las familias, ¿cierto? Han decidido matricular a sus hijos en colegios subvencionados. Por diversas razones, seguramente. Diversidad, cercanía, en fin, hay muchas cosas que uno podría decir. Y esa decisión de matrícula ha sido sostenida en el tiempo, ¿cierto? Y en el último rato, si uno la mira del 2014 al 2020, de la familia que tienen hijos en edad escolar, ¿cierto? Deciden que sus hijos vayan a colegios subvencionados y no a colegios públicos, ya sea municipales u hoy día colegios administrados por los servicios locales de educación. Entonces, esto ocurre más allá de la discusión ideológica del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, eh, ocurre más allá del gobierno de turno, ¿cierto? Que sea de izquierda, de centro izquierda, derecha o de izquierda, ocurre más allá de la modificación de las leyes, ¿cierto? En este caso de la ley de la LOSA, la ley general, y hoy día con la ley de inclusión. En fin, entonces termino con la última frase diciendo que más allá de las intenciones, lo que tenemos, lo que seguimos manteniendo es un sistema de provisión mixta, ¿cierto? O sea, el Estado tiene cierta responsabilidad,
pero por el otro lado, ¿cierto? A pesar de la ley general y las condiciones que coloca de operación para el ingreso y para la permanencia, los colegios subvencionados siguen existiendo, colegios subvencionados. Eso, Carolina. Muchas gracias, Claudio, por esta presentación. Ciertamente nos deja varias reflexiones y también varias preguntas. Así que, si les parece, y en honor al tiempo, vamos a pasar justamente a eso. No sin antes recordarles que quienes tengan preguntas para Jorge Castillo, nuestro expositor anterior, lo pueden hacer a través del correo que está en el chat. Y por otra parte, darles la palabra a quienes quieran hacer consultas, preguntas, comentarios a Adriana y a Claudio. Así que vamos a estar atentos para responder. Lo pueden hacer a través del chat o levantando la manito virtual. Cualquier consulta, pregunta, comentarios también. ¿Sí, Claudio? Adriana, una, una consulta. Mira, yo una cosa que no entendí en Brasil es, a propósito de lo que estoy yo planteando, es la existencia de los colegios privados subvencionados. Yo vi en Brasil, en favela, vi colegios privados subvencionados pobres, ¿ya? Eh, pero nadie me supo explicar muy bien cuál es el estatus legal de esos colegios. Carolina, respondo a Cláudio. Sí, claro, por supuesto. Gracias, Cláudio, por esta pergunta. Em Brasil, tiene posibilidad de repassar recurso público a las instituciones privadas. A maior parte é pública, mas tiene esta possibilidade. Infelizmente, em la ensinança para crianças pequenas, porque não tem vagas suficientes para todos, alguns municípios estão repassando mais dinheiro às instituições privadas. Em Brasil, tem especificamente dois tipos de instituições. A privada, que não recebe nada de Estado, e a comunitárias, filantrópicas, religiosas. Essas podem receber, mas lá há um câmbio e todas as escolas estão recebendo recursos privados, em muitos casos. Regiane, especificamente, que está aqui, tem um projeto que olha a privatização em Brasil, e lá, para as crianças pequenas, especialmente a creche, que é de 0 a 3 anos, não é escolas subvencionadas, mas são escolas privadas que recebem do Estado similar ao projeto de Chile, porque tem um valor fixo por esse estudante, um valor para atendimento de parte ou integral, né? É um valor muito baixo, mas quando compara com o custo na educação pública, mas em muitos casos é a oportunidade que os padres têm de assistir seus filhos em la escola de ensinança infantil. Então, esse modelo tem crescido com uma estratégia de atender o acesso, mas não um acesso com as mesmas qualidades, porque a regulação para essas escolas é menor. Pode continuar falando, mas acho que Andrea tem outra questão, pode envolver. Exactamente. Andrea. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a todos los expositores, muy interesante, muy agradable todo lo que uno puede escuchar de sus colegas que trabajan temas similares y conocerlos también, a Adriana, por ejemplo, que no conozco, y
Claudio, que está por ahí, ¿no? En realidad yo tenía dos, no sé si son consultas o comentarios, en realidad quería contarle primero a Adriana, que estamos haciendo un proyecto internacional sobre el derecho a la educación de calidad en la escuela básica en América Latina y consideramos que lo estamos haciendo en el área de investigación de políticas educativas al interior del IACET, donde está Reyane, donde está Carolina, Nivaldo, Freddy, que tuvieron que retirarse. Entonces, quería decir que hay mucha coincidencia con los temas que nosotros habíamos pensado abordar para el desarrollo o el análisis de la calidad, ¿no es cierto? Y el derecho a la educación, como por ejemplo el acceso, la permanencia, no me acuerdo lo otro que mencionaste, pero también nosotros habíamos considerado la formación de profesores como un elemento que incide también en la calidad de la formación o de la educación escolar, ¿ya? No sé ¿qué te parece a ti también incluir esa variable como un elemento para verificar o analizar si eso incide en la calidad de la educación y en el derecho a una educación de calidad? Y también quisiera preguntar inmediatamente a Claudio una cosa breve también respecto de qué opina él personalmente, como por qué estas escuelas, o sea, estos colegios subvencionados han aumentado en tanto que él decía ya que lleva un 54%, en circunstancias que son principalmente gobiernos de izquierda o de centro izquierda y que no promueven lo público. Entonces, eso a mí me hace como mucho ruido, aunque yo le creo todo lo de las cifras, ¿no? Pero también me parece extraño que en estos tipos de gobiernos sea así, a menos que se haya naturalizado, ¿no es cierto?, todo este modelo neoliberal en la educación. Y también quisiera invitar a ambos expositores que están aquí presentes. Quizás podemos ver en algún momento hacer alguna clase abierta, como le llaman en el doctorado. Yo hago una asignatura electiva que se llama Historia de la Educación Chilena y quizás sería interesante hacer un intercambio con ustedes y aunque sea una sesión para yo podría compartir unas horas de clase para la discusión con los estudiantes, que me parece súper interesante que tengan la visión de Brasil también y por otro lado ese manejo de cifras fabulosas que tiene Claudio también. Entonces quería decir esas tres cosas. La tercera eran las invitaciones, pero las dos primeras eran unas preguntas para cada uno. No sé si, o comentarios, más que preguntas, pero si pudieran decir algo al respecto. No sé si Adriana comienza. Sim, começo. Ya, Muitas gracias. por ouvir, Andréa. É um prazer compartilhar com vocês essas experiências e participar desse colóquio também é uma possibilidade de conhecer mais gente, né? A Regiane, que aqui indicou meu nome, e também acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, né? Aqui eu coloquei que o direito à educação a gente precisa olhar com três características, né? Olhar, não dá para falar direito à educação de qualidade se eu não tenho todos incluídos, né? Eu tenho que olhar para a permanência, né, desse estudante, né? Ou seja, uma permanência que considere todos concluindo numa idade adequada. E a aprendizagem. A aprendizagem é outro aspecto importante. Mas tenho trabalhado também um conceito que é da Catarina Tomaszewski, dos 4 As, que é a olhar para a educação na perspectiva dela ser disponível, acessível, aceitável e adaptável. Por quê? Quando você diga os professores, para mim é um elemento, uma condição de qualidade para que eu possa ter acesso, para que eu possa ter permanência, para que eu possa ter aprendizagem. Nesse conceito das características do direito à educação, neste conceito, professores é um elemento da disponibilidade. Eu não posso ter uma escola disponível se eu não tenho professores com formação adequada, bons salários.
Então, acho que esse conceito ele é mais amplo do direito humano à educação e contempla essa perspectiva, né? En lo campo do financiamento em Brasil, temos trabalhado com as condições de qualidade. E professores é um elemento que gera qualidade na escola. Ah, ya, Então, ya. nessa Nosotros lo habíamos perspectiva, considerado aparte, por eso. Ya, sim. muy bien, gracias. Ujú. E com Andrea, relação à disciplina, tenho em Brasília, aqui na USP, uma disciplina em pós-grado que é chamada Direito à Educação. Ah, qué maravilla. Eu he ofertado no próximo semestre. Quem sabe podemos ter algo conjunto ou ofertar Sí, na Latina, né, sí, online, claro. né, como Ujú. experiências. Vamos pensar Sí, juntos. muy bien, gracias, excelente idea. Gracias. Andrea, muy breve, muy Sí, breve. ya, Oye, tres cositas. ya. Mira, lo primero es que yo vengo trabajando este tema muchos años, solo que ahora estoy mostrando el último periodo, digamos. Pero Ujú. mira, entrevisté a tomadores de decisión de política educativa desde el año no sé cuánto hasta, sí, y entre ellos entrevisté a Alfredo Prieto, Sí, ¿cierto? El ministro de Educación de Pinochet que hizo toda esta transformación. ujú, Y cuando le pregunto cómo él ve hoy día, o sea, en los años que lo entrevisté, lo que, en fin, y me dice, nosotros nunca pensamos que esto se iba a privatizar tanto. Siempre pensamos que iba a haber un sector municipal fuerte. mm, Y una cosa que me sí, dice y que muestra los datos, y esto es lo segundo, es que la mayor privatización del sistema educativo chileno ocurrió con los gobiernos claro, socialistas, con Bachelet y con Lago. ¿Ya? sí, Y lo tercero, Andrea, que la gran pregunta hoy día es, ¿qué está pasando con el gobierno de Boric? claro, Si todo este movimiento social, ¿cierto? Del 2010, pingüino, estallido social, etcétera, todo. el cambio de la LOSA a la ley general, Sí, propuestas de cambio constitucional, si lograron consolidar, y hoy día los servicios locales de educación, si lograron consolidar claro, la educación pública. Y los datos muestran que no es así. sí, sí. A mí me sorprende que es el efecto inverso. Entonces, yo digo, bueno, y ellos que fueron dirigentes estudiantiles, ¿no es cierto? 2006, 2011, después el Mayo Feminista más adelante también. O sea, ha habido tantas protestas estudiantiles y tantos intentos de cambiar, pero está tan enraizado, tan naturalizado, y parece que somos un país que no nos molesta el neoliberalismo, porque en el fondo se acentúan estos componentes precisamente en los gobiernos de izquierda. Entonces es algo como incongruente y difícil de entender. Sí, Andrea, Si Porque, me lo perdón, permiten, le hago otro alcance. Justamente en democracia, digamos, viene este financiamiento compartido, que yo creo que sí, contribuye a agudizar aún más la brecha. Permite, por una parte, para los colegas del extranjero, que los establecimientos educativos perciban aportes del Estado, pero también sí, cobren a las familias. Entonces, ahí hay una doble entrada de recursos y ciertamente eso va a incidir en que aumenten, proliferen ese tipo de establecimientos en desmedro de la educación pública. sí, sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo me alegro tener esta instancia de trabajo conjunto, de participación, de conocernos y bueno, seguiremos en contacto, Claro yo que creo. sí, pero Sí, nos quedan dos preguntitas, pero voy a pedirles que lo respondan de manera escueta. Lamentablemente nos queda poquito tiempo, que gana de seguir conversando, ¿no es verdad? Pero mañana lo podemos hacer. sí, Mañana les recuerdo y se los dejé ahí en el chat el programa para el segundo día del coloquio. También están invitados, por supuesto, Claudio, Adriana y todos quienes se quieran sumar. Así que vamos con la pregunta del chat que dice, ¿qué tránsitos y rupturas ha tenido en Brasil y Chile el derecho a la educación en relación con la escuela pública, gratuita y de calidad? ¿Qué diría Claudio? ¿Qué diría Adriana? oye, yo muy cortito,
Mira, yo me preguntaría eso de los tránsitos y ruptura en función de los sujetos concretos, no de la política, sino de los sujetos concretos. Y mira, y lo haría con una cuestión que siempre digo, que yo haría una encuesta en el Ministerio de Educación y les preguntaría a los funcionarios del ministerio dónde matricular, si lo hacen en los colegios públicos o lo hacen en los colegios privados. Entonces, porque lo que dice Andrea, o sea, si en el fondo esta disputa está en los sujetos concretos. A lo mejor no tanto arriba, en la superestructura, sino que son los sujetos concretos los que toman decisiones. Y en ese caso, yo veo que todos tomamos la decisión de que nuestros hijos vayan a otros colegios, no a los públicos. Entonces, para mí ahí está la principal, si tú quieres verlo así, ruptura. Muchas gracias, Claudio. Adriana, ¿algo que quisieras agregar? Em Brasil, temos extrema-direita em Brasil. Então, temos consequências, passos atrás para o direito à educação, como, por exemplo, o estabelecimento de escolas cívico-militares, que é um escândalo quando se pensa em o direito à educação. E neste governo se cierra o programa, mas os governadores e municipais continuam ofertando este tipo de escola. E parte dos padres querem este modelo militarizado. Então, também temos que pensar, por que a escola pública não responde à maioria da população? É preciso pensar que projeto educativo temos que ofertar a esses padres para que eles também prefiram a escola pública. Então, dialogando com Chile, penso que temos que enfrentar vários desafios que, por exemplo, em Brasil, tem forte ênfase em melhorar a qualidade pela avaliação. Mais avaliação, tem avaliação nacional, tem avaliação estaduais, mais municipais, mas isso não se reverte em mais aprendizagem para o estudante. Então, temos que pensar nas condições que muitas escolas públicas em Brasil têm péssimas condições de oferta, principalmente quando consideramos as condições de professores para trabalhar. Bien, muchas gracias, clarísimo ahí. Y vamos finalmente con la pregunta de Marce Mercado, que tiene alzada la mano. Cuéntanos, Marce. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tener la posibilidad de escuchar a gente de la academia. Mi experiencia es bastante distinta. Yo lidero una experiencia de escuelitas en campamentos en Antofagasta, donde hay casi 120 campamentos y nosotros hace 6 años somos un grupo de voluntarios eh, que de forma sistemática hemos levantado un modelo de integración escolar para niños migrantes que viven en campamentos. Y solamente, bueno, súper para nosotros desde Antofagasta, zona minera, donde acá en Antofagasta hay organizaciones que trabajan con platas públicas, mandando grupos de profesores afiliados. Nosotros generalmente nos sentimos un poco en Narnia, porque eso evidentemente no mejora los resultados ni la escolarización de los niños. Y pucha, una pena que se haya ido Jorge Peña, porque me hubiera gustado acotarle que desde nuestra experiencia, el principal elemento de deserción escolar es la parentalización infantil. Es decir, estos niños que son un poco en el sacrificio de las familias porque se enfrentan a tener que quedarse a cargo de las casas, mientras las madres, casi siempre son familias monoparentales y son monosostenedoras, tienen que salir a trabajar. Entonces, de pronto hay ciertas variables que hay que ir incorporando para enfrentar temas. Nosotros justamente trabajamos con el tema de la deserción y la repitencia. Eso, muchas gracias. Perfecto, Marce. Más que una pregunta, ahí nos hace un comentario, un llamado ahí para considerar, ¿no es verdad? Según te entiendo, Marce, unas condiciones específicas, por cierto, que hay que atender en esa zona, un contexto de alta vulnerabilidad social, escuelas de campamento y este tipo de familia que tú nos mencionas. Así que muchas gracias, Marce, por el comentario. Y lo vamos a dejar hasta acá, si me permiten, para ir cerrando. Reitero el agradecimiento a Claudio Almonacid. Recordemos que él es el
director, el coordinador del Magíster en Políticas Educativas de la UMCE, y Adriana Dragones, que nos compartieron estas excelentes presentaciones. Reitero, mucho para reflexionar, mucho para conocer y para conocernos también entre nosotros, tal como decía Andrea. Si es posible, lo pueden compartir en el chat su contacto, si quieren dejar su correo, Adriana, Claudio, si así lo quieren. Y también si comparten las presentaciones, con gusto las redirijo a todos quienes estuvieron presentes hoy. Así que, dicho eso, también les comento que dejé acá en el chat la página del IESEP, que es la organización que les comentaba cuando abrimos esta sesión, ¿cierto? Que nos ampara, nos cobija nuestro paraguas, nuestra área políticas educativas, que insisto, fueron investigadores e investigadoras del área quienes motivaron esta instancia y que han colaborado en la organización también. Así que reitero la página del IESED y reitero también el programa de mañana. Espero que nos podamos reunir nuevamente, y agradecida también, por supuesto, de todos quienes asistieron y muestran interés en la discusión de estos temas. Si no hay nada más que decir, los saludo y nos vemos mañana. Chao, Muchas muchas gracias, amigos. Ustedes, cuídense, que estén muy Gracias, bien. chao, Hasta luego. Gracias por venir. chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Reyani. Chao, Andrea.